Dios te bendiga, amado hermano, Rey de Reyes, ¿verdad? Te felicito por haber pasado el primer curso de nuestro manifiesto doctrinal, que es con respecto al curso de las Sagradas Escrituras. Pues espero que sigas adelante y con mucha fe, con mucha determinación, y te animamos a seguir congregando y a seguir buscando el rostro del Señor. Quisiéramos hablar sobre la segunda doctrina del manifiesto doctrinal, que es la doctrina de Dios, ¿verdad? Entonces yo te voy a leer allí lo que nosotros declaramos como Iglesia Rey de Reyes en la segunda doctrina. Dice, número 1, declaramos que Dios existe. Ahí también aparecerán en tu manual de manifiesto doctrinal, aparecen varios versículos del cual te vamos a hacer llegar en físico también. Número 2, declaramos que Dios es uno. Número 3, declaramos que Dios es ser eterno. Número 4, declaramos que Dios es autoexistente y autosuficiente. Número 5, declaramos que Dios es amor, es santo, es bueno, es inteligente, es soberano, omnisciente, omnipresente, es todopoderoso, creador, es sustentador, es perfecto y es justo. Número 6, declaramos que Dios es Jehová, o sea, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 7, declaramos que Jehová Dios se reveló al patriarca Abraham y le impartió la promesa de bendición para hombres y mujeres de fe en todo tiempo. Número 8, declaramos que Jehová Dios es trino, es decir, que se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. Número 9, declaramos que Jehová Dios existe, que Dios, extiende su señorío sobre todo y sobre todos, es visible, es invisible en el vasto universo. Número 10, declaramos que a Jehová Dios se le debe el más puro amor, la máxima reverencia, la obediencia con el alma, la mente y con todas las fuerzas. Esa es la declaración. Son 10 puntos que declaramos como Iglesia Rey de Reyes con respecto a la doctrina de Dios. Pues yo quisiera ir desarrollando cada punto, explicándote cada punto, ¿no?, de lo que nosotros estamos declarando, ¿no? Entonces, el primer punto que estamos declarando ahí en nuestro manifiesto doctrinal, y que es muy importante que tú lo entiendas, es lo que hemos leído, ¿no? Número 1, declaramos que Dios existe, ¿no? Hay unos versículos como el Salmo 92 que están ahí, que dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El Salmo 53, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice, habla de Melquisedec como figura de Cristo sin principio ni fin, semejante al Hijo de Dios. Entonces nosotros como Iglesia Rey de Reyes creemos que Dios existe, no somos ateos, no somos personas que dudamos de la existencia de Dios, no queremos probar su existencia. Queremos afirmar su existencia, su creación. Imagínate el sol, las estrellas, el universo, el agua, nuestra misma vida, todo lo que vemos, todo lo que palpamos. Imagínate una semilla tan pequeña, tiene la genética, ¿no?, el código genético para que crezca una planta. Todo lo que observamos tiene un creador, ¿verdad? Así que su creación prácticamente afirma la existencia de Dios. Quiere decir que nosotros, amado hermano, creemos que Dios existe, no dudamos de que Dios existe, ¿verdad? Creemos que Dios es real, que no es una fantasía. Solo el necio, hemos leído Hebreos 7.3, ¿no? Salmo 53.1 dice que solo el necio niega que no existe Dios, ¿verdad? Hay gente atea que a veces fundamenta su posición pensando que no hay Dios porque hay mucha injusticia en la tierra, hay mucho crimen. Eso no es un fundamento para decir que no es Dios. Eso es responsabilidad, el crimen, la maldad,
Todo lo malo es responsabilidad humana, porque es del ser humano. El ser humano ha respondido mal al llamado divino y está haciendo lo malo, pero no es culpa de Dios. Eso no es un argumento decir que Dios no existe porque hay maldad en la tierra, no es un argumento para decir que Dios no existe. Todo lo que vemos, el universo, todo lo que existe, su palabra, prácticamente es una evidencia de que Dios es real y que Dios existe. Así que, como primer punto, declaramos que Dios existe. Número 2, declaramos que Dios es uno. Hay versículos, ¿verdad? Como Juan capítulo 17, versículo 20 y 23 dice: Jesús ora para que todos sean uno como el Padre es uno. Imagínate, ¿no? Lo que dice el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo aquí en este versículo dice que el Padre es uno. Romanos capítulo 3, versículo 30 dice: hay un solo Dios que justifica por la fe. ¿Se da cuenta? Eso lo habla también la palabra de Dios en las cartas paulinas. Zacarías capítulo 14, versículo 9 dice: Jehová será uno y uno es su nombre. Gálatas capítulo 3, versículo 20 dice: Dios es uno, ¿verdad? Entonces Dios es uno en su esencia, en su naturaleza. Aunque se manifiesta, hermano, en tres personas, se manifiesta en Padre, se manifiesta en Hijo, se manifiesta en Espíritu Santo. No es que son tres dioses, es un solo Dios con diferente manifestación, ¿verdad? Esta verdad refuerza con respecto a la sólida verdad de que Dios es uno, no hay diferentes dioses. Creemos de que Dios es uno en diferente esencia, ¿no? Porque hay muchas culturas que creen en muchos dioses, ¿verdad? Aún también los incas creían en muchos dioses, el dios luna, el dios sol, el dios tierra, ¿no? Pero no unificaban a Dios. Nosotros como cristianos creemos, ¿verdad? Creemos de que Dios es uno con tres manifestaciones: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que después vamos a ir desarrollando cada uno de esas manifestaciones. Pero hoy queremos hablar sobre el tema de la existencia de Dios y enseñarte de que Dios es uno en tres manifestaciones. Declaramos también en el punto número 3, hemos hablado, que declaramos que Dios es un ser eterno, un ser eterno que no tiene principio. Imagínate que no tiene fin, ¿no? Para nuestra mente es un poco difícil de comprender. ¿Cómo será que Dios no tiene comienzo? ¿Cómo será que Dios no tiene término? Para nosotros existe el tiempo, para Dios no existe el tiempo. Dios no existe el tiempo. Bien, dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios ya existía en el principio. Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. Salmo 48, 14. Este Dios es Dios nuestro, es eterno y es para siempre. Isaías capítulo 20, versículo 28. Dice: confirma la eternidad y la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces hemos dicho como punto número 3, que Dios no tiene comienzo ni término. Dios es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Esto nos garantiza que sus promesas no van a caducar. Si Él nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido una vida más allá de la muerte, nos ha prometido una vida bendecida en esta tierra, esas promesas se van a cumplir, no cambian. Por eso que sus promesas, así como Él es eterno, también sus promesas son eternas, no cambian de generación en generación. Las promesas que se le hizo al pueblo de Israel, las promesas que se le hizo a Abraham, las promesas que se le hicieron a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a los apóstoles, todas son promesas que no tienen fecha de término. Porque el que ha prometido, que es Dios, es un ser eterno, ¿se da cuenta? Y Dios no cambia, es incambiable, es inmutable, ¿no? No cambia su naturaleza. Y si Dios ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo por medio del Espíritu Santo, eso no cambia, siempre va a ser una gran verdad. Entonces es importante que tú te puedas convencer de que Dios es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Es muy importante ese punto. En la cuarta declaración que hemos leído, dice: declaramos que Dios es autoexistente y Dios es autosuficiente. Imagínate. Dice aquí, ¿no? ¿Verdad?
Dice que Dios es autoexistente y autosuficiente, ¿no? Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Como el Padre tiene vida en sí mismo. Deuteronomio 32:29 dice, probablemente, dice, yo soy y no hay dioses conmigo. Dios es único y Dios es suficiente consigo mismo. O sea, nadie sustenta a Dios, nadie apoya a Dios. Dios es autoexistente y es autosuficiente. Imagínate lo que significa esto, ¿verdad? Que es autoexistente y autosuficiente. O sea, ¿qué significa esto? Te lo explico. Dice, Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Nosotros sí necesitamos del Espíritu, necesitamos del alma que viene de Dios, necesitamos la vida, necesitamos del sol para alumbrarnos, del agua para sobrevivir, ¿no? Del aire para respirar. Dios no necesita de nada de eso. Dios es autosuficiente y es autoexistente. Dios no necesita de nada, no necesita de nadie para existir. Dios no fue creado por nadie, ni fue sustentado por nadie. Esto resalta que su gloria única, Él es la fuente de todo y no depende de lo creado. Esta autosuficiencia le da autoridad absoluta. Entonces, para nuestra mente humana es bien difícil comprender que nadie ha creado a Dios. Pero la gran verdad es que nadie ha creado a Dios, porque nosotros vivimos en esta tercera dimensión, ¿no? Que todo lo creamos, construimos sillas, construimos mesas, construimos casas, siempre estamos creando cosas, ¿no? En el caso de Dios, nadie lo creó a Dios. Él es el creador de todas las cosas. Nadie lo creó a Él. Por lo tanto, es autoexistente y es autosuficiente, porque para Dios no existe el tiempo. ¿Se da cuenta? Ustedes ven, por ejemplo, hay astronautas que viajan a una velocidad de la luz y acá pasaron de repente unas horas y en el espacio no pasaron esas horas para ellos, ¿no? Dicen que si uno va al espacio por muchos años, acá pasan 10 años y ya pasan un año. O sea, hay una diferencia de tiempo en cuanto a la velocidad. Quiere decir entonces que nosotros estamos afectados por el tiempo, pero Dios no está afectado por el tiempo. Dios es creador del tiempo, imagínate. O sea que eso quiere decir que el Dios que tú y yo le servimos es digno de admirar y merece nuestra gloria, nuestra honra. Ver la naturaleza que Él ha creado, tan grande inmensidad, merece alabar a Dios y decirle, Señor, tú mereces mi alabanza, mi adoración, mi obediencia, lo mereces todo. Así que como punto número 4 es importante que tú puedas aprender, hermano, que Dios es autoexistente y es autosuficiente. Número 5, declaramos, ¿verdad?, que Dios tiene atributos, ¿no? Dios es amor, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es inteligente, Dios es soberano, Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, Dios es el creador, Dios es el sustentador y Dios es un Dios justo. Quiere decir entonces que Dios posee atributos únicos y perfectos. Cada uno revela algo profundo sobre su carácter. Imagínate. Por eso que se dice en la palabra, ¿no?, que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos carácter, tenemos emociones, sentimientos, tenemos una personalidad. Imagínate, Dios también tiene sus atributos, tiene su personalidad. Y dentro de sus atributos dice que Dios es amor, como dice 1 de Juan 4:8, que Dios es santo, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice que Dios es bueno, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18 al versículo 19. Todos estos versículos los vas a tener digital en tu manifiesto doctrinal, están los versículos, y también te lo queremos entregar en físico. Ni bien tú puedas ir a nuestra iglesia y congregues ahí con nosotros, te estaremos entregando en físico. También dice la palabra en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, que Dios es soberano, Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, todo lo conoce, que Dios es soberano, o sea, Dios interviene en la creación, Él puede intervenir, en este momento interviene en su creación para modificar algunas cosas, por ejemplo, como la intervención del Mesías, ¿verdad? Intervino en la creación trayendo al Mesías, alumbrando, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dios Hijo llegó a la tierra
y alumbró nuestra humanidad. Dios interviene, o sea, Dios no le pide permiso a nadie para intervenir en esta humanidad. Y muchas veces Dios interviene con juicios en la naturaleza, como es el caso de la pandemia, ¿verdad? Que fue un prejuicio prácticamente intervenido, trayendo reflexión al mundo, porque Dios ha permitido esta pandemia, aunque mucha gente ha fallecido, pero ha permitido esta pandemia como parte de la profecía para llamar al mundo a la reflexión, ¿verdad? Es muy lamentable que muchos seres humanos han fallecido, pero sé que muchos de ellos están con Dios. Pero aún esa pandemia que Dios ha permitido, ¿verdad? Es con un propósito divino. Dios intervinió en Sodoma y Gomorra con unos volcanes, dicen por ahí los teólogos, los estudiosos, y trajo la destrucción de Sodoma y Gomorra, que dice que la ciudad había una manifestación terrible de pecados, ya no había misericordia en ese sentido, porque la gente era terriblemente, ¿no? Entonces Dios es soberano, lo dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dios es todopoderoso, lo dice Génesis 35, 11. Imagínate que Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Dios. Para nosotros muchas cosas son imposibles, a veces aún sanarnos es imposible, a veces hay enfermedades que no podemos con ellas, pero para Dios no hay nada imposible. Imagínate si el mismo Lázaro fue resucitado de entre los muertos cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió vendado 4 días, imagínate de haber fallecido. Para Dios no hay nada imposible. Le dijo a la tormenta: enmudece, cállate. Sanó al ciego de nacimiento Bartimeo. Ha creado el universo. O sea, ¿qué habrá de imposible para Dios? Ha creado nuestra vida, nuestros órganos internos, corazón, todo lo que tenemos internamente. Para Dios no hay nada imposible. Por eso que dentro de sus atributos, hermano, es que Dios es todopoderoso. Juan capítulo 1 versículo 3 dice que Dios es creador. Isaías 41 versículo 13 dice que Dios es sustentador. Todo lo sustenta, ¿verdad? Nos sustenta la vida, el universo es sustentado por Dios. Las fuerzas gravitacionales, todo Dios la sustenta. Nuestra respiración, todo, la vida humana, los animales, la vida humana, la vida de los animales, la vida vegetal, la vida marina, toda la sustenta Dios. Imagínate, eso lo dice, ¿verdad? En uno de los, de la carta Job, en la carta Job capítulo 28, habla de que Dios sabe aún qué cabra tiene hambre, qué cabra está preñada, qué abeja tiene hambre, qué hormiga tiene hambre, qué ave, lo sabe todo. Imagínate, cuánto más no podrá sustentarnos a nosotros, como dice el Señor en su palabra: mirad los pájaros del campo, mirad la naturaleza y no se afanen, ¿no? Habla el Señor. Él lo sustenta todo, y por eso es bueno pedirle a Él que nos sustente también nuestra vida, nuestra salud, que sustente aún nuestra economía, ¿no? O sea, tenemos un Dios con un carácter, y dentro de ese carácter es que Dios es sustentador. Dios es perfecto, como dice Mateo 5:48, que yo se lo voy a leer por aquí, ¿verdad? Mateo 5:48, que dice por aquí, ¿verdad? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, lo dijo Jesús, ¿no? O sea, no hay error en Dios, no hay error en Dios, ¿verdad? Dice que Dios es justo, como dice el Salmo capítulo 11, versículo 7, que dice: Jehová es justo y ama la justicia. Dios es inteligente, como dice Job 28:28, el temor del Señor es la sabiduría, ¿no? Dios es fuente de toda inteligencia, Dios es santo, Dios es amor, como hemos dicho. Entonces, en esa declaración número 5, declaramos que Dios prácticamente tiene un carácter, tiene unos atributos, ¿no? Como se le conoce siempre, tiene unos atributos, ¿verdad? Es como una personalidad. Dios tiene una personalidad, o sea que Dios siente, también Dios tiene amor, también Dios siente también aún una ira santa. Y así, ¿verdad? Hemos visto los diferentes atributos de Dios, ¿no? Como punto número 5. Como punto número 6, declaramos que Dios es Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, ¿verdad? El nombre de Jehová refleja el pacto eterno que Dios hizo con Israel, ¿verdad? Es un Dios personal que se relaciona con individuos y familias. Su fidelidad
a Abraham, a Isaac y a Jacob es la base de nuestra confianza, ¿no? En Éxodo 3:6 Dios se presenta a Moisés como el Dios de los patriarcas. Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? O sea que en el Dios que nosotros creemos no es un Dios ajeno a estos patriarcas del Antiguo Testamento. Creemos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, tenemos un aprecio muy bueno con respecto al pueblo de Israel, que hoy por hoy está siendo atacado y muchas guerras, ¿no? Tenemos mucho aprecio porque ellos, aunque todavía no han entendido el mesianismo de Cristo, muchos de ellos no reconocen a Jesús como Mesías, pero el pueblo de Israel es el pueblo del pacto, ¿no? El pueblo del pacto, del cual ellos tienen a sus patriarcas como figuras de fe. Igual esa misma fe también nosotros la tenemos, sino que hemos incluido todo el Nuevo Testamento, que es ya el cristianismo, ¿no? Que muchos israelitas no reconocen a Jesús como Mesías, otros ya lo están reconociendo, pero hay una promesa que la vid será injertada, o sea que las ramas serán injertadas en la vid, que habla de que en algún momento el pueblo de Israel va a reconocer a Jesús como su Mesías, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros que somos gentiles, no somos israelitas de sangre, hemos sido llamados, como el apóstol Pablo tuvo ese llamado a los gentiles, para llevar el evangelio al mundo, ¿no? Mientras dure ese tiempo que el pueblo de Israel se le convencerá, ¿verdad? Por varias manifestaciones, varias señales, se le va a convencer de que Jesús, a quien ellos despreciaron y crucificaron, es el Mesías. Muy bien, así que nosotros, el mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob es el mismo Dios de nosotros, ¿no? No es que nosotros tenemos otro Dios, es el Dios de ellos, en el que ellos creyeron. También nosotros es el mismo Dios Jehová que nosotros también creemos. Número 7. Declaramos que Jehová se reveló a Abraham, ¿verdad? En Génesis capítulo 22, versículo 18, Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Nosotros creemos que Dios, Jehová Dios, escogió al patriarca Abraham, el patriarca de la fe, para iniciar un plan de redención global a través de su descendencia. O sea, todas las naciones por medio de Cristo serán bendecidas. Dios es un Dios de promesas y de tiempos, que se revela progresivamente y cumple lo que dice, ¿no? Lo que nosotros creemos como dispensacionalismo, que son por tiempo, se va revelando a Dios. Se reveló con Abraham, con Isaac, con Jacob, se reveló en el tiempo de los reyes, jueces, profetas mayores, menores, se reveló en los tiempos de Jesús. O sea, Dios es un Dios, creemos nosotros, que Dios es un Dios de tiempo, de promesas, pero también es un Dios de cumplimiento de tiempo. O sea, las promesas serán cumplidas en el tiempo progresivo, ¿no? Así que declaramos que Dios se reveló a Abraham y que le prometió a Abraham que en él serían benditas las naciones de la tierra. Imagínense, hasta ahora esa fe de Abraham nos ha bendecido, porque por él es que tenemos la palabra, tenemos la promesa de Cristo, y hasta el día de hoy, ¿no? Hemos sido bendecidos. Número 8. Declaramos que Jehová Dios es trino. La Trinidad es una verdad central. Dios se revela como tres personas en una sola esencia. No son tres dioses, sino un solo Dios. Esta unidad nos enseña sobre amor, comunión y perfecta armonía. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Indica la pluralidad. Mateo 18, 19 habla de la unidad en la oración, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Juan 10:30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Juan 14, del 9 al 11, Jesús explica su unidad con el Padre. Por eso hemos dicho que nosotros creemos y declaramos que Dios es trino, una sola esencia, tres manifestaciones. Es muy importante que lo podamos entender. Número 9. Declaramos que Jehová Dios extiende su señorío sobre todo, ¿no? El señorío de Dios no tiene límites. Todo ser creado, ángeles, humanos, visibles o invisibles, están bajo su dominio. Él nos invita a rendirnos totalmente a Él.
no hay espacio donde Él no sea el Señor. O sea que Dios tiene señorío, o sea, autoridad, mando sobre seres humanos, sobre ángeles, sobre cosas visibles e invisibles. Nada escapa al señorío de Dios. Por eso que Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Imagínate, o sea, Dios tiene señorío en la creación visible e invisible. Nada se escapa a su creación. No es que eso de allá está por allá y Dios no tiene control ni poder sobre eso. Toda la creación, en toda su creación, Dios tiene poder, autoridad y dominio. Aún en los infiernos, Dios tiene su autoridad. Por eso que se ha creado ese espacio para espíritus encarcelados, para almas que prácticamente vivirán alejados terriblemente de Dios. Así que en el cielo, en la tierra, en los infiernos, en el universo, Dios tiene control absoluto y dominio soberano, aunque respeta, claro, siempre nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión como seres humanos. Número 10, el último punto, dice: declaramos que Jehová Dios se le debe amor, se le debe reverencia y se le debe obediencia. Conocer a Dios, hermanos, debe despertar en nosotros una respuesta integral. Amor, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Reverencia, porque Él es santo y digno, ¿verdad? Reverencia es el respeto, ¿no? Obediencia, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Entonces, hay unos versículos que apoyan esta declaración, número 10. Primera de Juan 4, versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Hebreos 12:28 dice: sirvamos a Dios con temor reverente. Deuteronomio 5:33 dice: anden por el camino que Jehová ha ordenado. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, como punto final, ¿no? Si ahora reconocemos que Dios es tan grande, tan maravilloso, creemos en Dios, que Dios es creador, que Dios nadie lo ha creado, que Dios es eterno, que Dios es santo, bueno, perfecto, todo este conocimiento debe llevarnos a nosotros, ¿verdad? A como dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Debemos darle a Dios nuestro amor, nuestra reverencia. O sea, Dios se merece, hermanos, se le debe todo amor, toda reverencia y toda obediencia. ¿Se da cuenta? Así que esa es la segunda clase en sí, conocer quién es Dios, ¿verdad? Que creemos que Dios, ya, todo lo que hemos explicado, ¿no? Habla del Dios creador, de ese Dios maravilloso que tenemos, que se hizo tan pequeño en Cristo, ¿no? Se transformó en Jesús, Dios Hijo, y vino aquí y caminó con nosotros. Qué bendición poder tener a un Dios tan grande, creador de todas las cosas, al cual merecemos amor y reverencia. Así que, hermanos, esta es la segunda clase de nuestro manifiesto doctrinal, la doctrina de Dios. Esperamos en el siguiente video hacer la tercera clase, y así que te animamos también a responder tu examen virtual, que también te lo enviamos, de manera que tú puedas obtener tu constancia de haber entendido y haber estudiado este segundo video. De hecho, cada 4 videos le entregamos un certificado en nuestra iglesia del módulo 1 del manifiesto doctrinal. Esperamos hacerlo, así que felicitamos y bendecimos a todos los que están estudiando presencialmente en nuestra iglesia Rey de Reyes acá en Chulucanas, pero también virtualmente mediante los videos. Que Dios te bendiga, así que espero que pases un día bendecido y espero que sigas buscando en nuestra iglesia. Congrégate en nuestras actividades que son de gran bendición. Que Dios te bendiga. Amén.